Seguimos en esta súper entrevista. Entonces, con lo que me venías contándome, sigue. Bueno, entonces este trabajo de construcción de estas danzas, como la que te contaba, lo del pisabarro, y Ajá. es una danza bien interesante, que hasta hace poco se dejó de hacer, ¿sí? Ujú. Entonces era un trabajo desde el cómo pisar el barro y qué significaba el cantar y la respuesta, y bueno, es muy, muy interesante. Entonces vemos que hoy en día se ha perdido eso, ¿no? Esa Sí, parte creativa, esa parte cultural de hacer algo, porque hoy en día lo hacen por hacer y no hay un contexto claro, no hay un trabajo de cuerpo, no hay un trabajo de campo, no hay un trabajo, y es muy importante tener eso. Entonces, nada, lo más importante es creer en uno, ujú, creer en lo que uno está haciendo y gozárselo. Importante gozarse lo que uno hace. sí. ¿Y cómo has hecho tu trabajo de sensibilización? Siempre me ha sido particular el cómo impartes esa información a tus estudiantes. ¿Cómo lo haces? ¿Qué haces? ¿Qué te creas? A mí me gusta hablar, me Ajá, gusta cuando empiezo a crear o cuando creo algo en el momento y empiezo a transmitirle a ellos, me gusta dialogar, ¿sí? No que me vean como el maestro de que el típico que haga la fila y alinee. No, no me gusta ajá, eso. Me sí, gusta es que el estudiante aporte. Es decir, estoy creando una obra y yo empiezo a analizar los cuerpos de los bailarines y por medio de esos movimientos, por medio de esos cuerpos, se me empieza a llegar más cosas a mi cabeza y de ahí empiezo a crear más cosas, se empiezo a nutrirme. Entonces, es eso, empiezo a hablarles, a contarles historias, me gusta ese compartir, me gusta llegar con cosas nuevas. Ellos, es decir, nunca van a ver que yo haga una danza o algo mm, de copia. ujú, No, siempre llego con cosas. Digamos, yo tengo ya mis propias danzas que, que tienen como mi identidad, que tienen ajá, mi huella eh, de Fabián, ¿sí? ok, Unos trabajos, como un trabajo que se llama La Hilada, un trabajo de investigación ok, que hice sobre las campesinas. Entonces yo soy uno de los que empieza a armar una coreografía cuando salen las niñas hilando con su uso y sus cosas. Entonces todas esas cosas, construyo la música porque yo lo primero que hago es ujú. sentarme, componer, escribir la música para mi puesta en escena. Es que eso es Voy al estudio, increíble. grabo todo y ya, mira, esta es la música para mi danza. No me Sí, gusta coger música, y menos ahorita, ¿no? Trato de todo lo que monto, ajá. lo construyo, lo escribo, lo compongo, lo creo para la danza. Súper. ¿Y cuántas composiciones musicales tienes así, divagando yo? Mm, bueno, mira que tengo cualquier cantidad, El así, no he pero, contado bien. pero sí tengo, yo creo que más o menos por ahí unas 50 composiciones Súper. y creería que un poco más. Hasta ahorita estoy como en ese trabajo Ujú. de estar grabando. Ok. Estos días salió por ahí, va a salir un video, yo creo que la otra semana va a salir un video bien interesante sobre algo que grabé aquí en casa Ajá. y escribí. Lo escribí la semana pasada y lo grabé de una Uy. y ya me están haciendo como el video. Es una vaina muy ancestral, muy bien bonita. Entonces, este tiempo he estado escribiendo y componiendo cosas, creando. Ujú. Entonces, es bien bonito. Pero sí tengo varias grabaciones. Estoy haciendo un disco que Ujú. mi idea es en diciembre poder terminarlo. Pero pues me tienen varados a lo que no tiene varado a todos esto. Ajá. Sí, claro. Entonces, es una grabación de un disco muy interesante donde es un aporte Ujú. de Fabián Rúa para el folclore de Cundinamarca. Se llama Torbellinos de Cundinamarca. Estoy grabando
es un trabajo de investigación que llevo mucho tiempo, donde cuento toda los torbellinos, cómo inician los primeros torbellinos o los primeros cantos, digamos, en lengua indígena, muisca, muiscaún, en lengua muisca, los cantos espirituales, con los primeros instrumentos como instrumentos de barro como carinas, pitos, caña, hojas, las hojitas que cogían de varias plantas para hacer música, instrumentos percutivos, ¿sí? El maíz seco que lo usaban para un instrumento como la guacharaca, maíz seco lo cogían y con eso hacían, Sí. lo hacían cosas de eso. Es un trabajo investigativo. Entonces, nada, empiezo a hacer y empiezo a contar cómo los aportes de los indígenas para el torbellino, los aportes. Entonces, cómo los indígenas aportaron al torbellino. Entonces, empiezo a contar desde los cantos. El primer canto que está en el disco, que va a salir en el disco, el primer canto es cuando, lo que hablábamos ahorita, cuando el hombre y la mujer tienen relaciones, esos sonidos, el sonido de la mujer y el hombre respondiendo. Perfecto. Entonces empieza así, y después instrumentos percutivos, hay cuentos sobre un pájaro que se llama el comprampán, que hace como el torbellino, que cuento que de ahí también nace el torbellino, porque los indígenas empiezan a cantar sobre los sonidos de la naturaleza. Entonces, cuento sobre ese pájaro que yo creo que tú alguna vez lo has escuchado en el campo, que suena. Entonces, de ahí empiezo también a tomar que el torbellino sale de eso. Ay, qué chévere. Y cuento, y ahí empieza, entonces, ya empiezan los torbellinos, cuando ya viene el mestizaje y las cuerdas y todo eso, entonces el tiple con el torbellino antes de llegar el requinto, de empezar a sonar el requinto, pues sonaba la flauta de caña, o sonaba el capador, uno que tiene varios tubitos, chiquitico era, y con eso tocaban torbellino. Después la bandola, ¿sí? Después con guitarras, riolina o la armónica. Después empieza otros torbellinos, suenan con requinto, los últimos ya con requinto, que son los que conocemos. Entonces empiezo a hacerle un orden. Y los golpes del torbellino, digamos, en Cundinamarca es muy diferente a lo que se baila, como se toca y como se baila en Santander. ¿Sí? Entonces, es una investigación y en ese disco, pues cuento, salen torbellinos cantados, torbellinos que se llaman torbellinos costumbristas, son las costumbres del pueblo, torbellinos de flauta, tocados en flauta y capador, torbellinos tocados en guitarra, torbellinos tocados en riolina, torbellinos tocados con la hojita de naranjo, torbellinos tocados en violín, torbellinos tocados. Y por último, los que conocemos, torbellinos en requinto. Entonces, es una evolución de todos esos torbellinos, cómo ha estado evolucionando, entre comillas, pero que también se ha ido perdiendo todo eso tan bonito de los torbellinos antiguos de Cundinamarca. Los cundinamarqueses no conocen torbellinos porque no hay. Y si hay muy poquitos, que algunos que se han puesto a investigar y han hecho. ¿Sí? Entonces, ese ha sido mi trabajo. Y aparte de eso, pues estoy creando otras cosas, ¿no? No es que solamente me quede en el folclore del país, porque pues aparte de eso me ha gustado hacer la música del Caribe, me ha gustado hacer de todo el país. Pero ahorita estoy haciendo, me gusta mucho coger, digamos, golpe como el reggae, y me gusta por medio de ese tipo de música crear obras, es decir, crear letras, pero que vayan hacia lo indígena, que vayan hacia lo raizal. Entonces es bien interesante. Yo creo que esta semana vas a poder escuchar un tema bien bonito y habla sobre los muiscas, cuento en esa letra, cuento es sobre la memoria de nuestros antepasados y el recordar, sobre el cerrar los ojos y decir, recordar tu pasado, recordar tu historia, de dónde vienes. Entonces, esa letra es bien interesante. Es bien bonito. Entonces, he hecho varios tipos de música y de una u otra manera he podido tocar desde muy niño otros géneros. He tocado buen rockcito y también, pues, sé de metal, de hardcore, y todos estos géneros que son buenos. Y música, para llegar a tocar eso, hay que estudiar mucho. Pero entiendo que primero, para
poder estudiar, para poder escuchar y para poder meterse en otros cuentos, yo creo que es fundamental saber tu raíz, saber tu música, saber tu danza, saber tu lengua. Yo soy de los que, a mí el inglés no, yo no puedo con eso. Sí. Porque no me interesa es mi cultura, me interesa es recuperar mi lengua nativa. Eso es importante. Entonces, la educación en Colombia, tienes que estudiar, es inglés fundamental. Ya, pero ¿por qué no es más fundamental rescatar tu lengua nativa, tu lengua de origen? ¿Sí? Ujú. Pero entonces, claro, la educación en Colombia está tan terrible que nos meten tantas cosas que Es tú cierto. nunca vas a ver muchas cosas que tú viste en el colegio. Nunca. Eso Es cierto. hay que, ¿sí? Pero si te enseñara desde muy niña la importancia de la educación artística, la Ujú. importancia de la cultura general, de la cultura ancestral, de donde, si te parten desde el partir de tu árbol genealógico, de la cultura, de tus orígenes, ahí ya lo tienes todo, porque vas a aprender de todo. Vas a aprender de sociales, vas a aprender de historia, vas a aprender de lengua, vas a aprender de manualidades, Y que ya de no es danza. una obligación el recordar, ¿no? Hay que ver de que, pues, en toda la educación, el hecho de que si tú no recuerdas, entonces está mal, ¿sí? Porque es algo que no está vivido, ¿sí? Tú recuerdas porque genera recuerdo, memoria, algún evento que te dio satisfacción o te dio tristeza, ¿sí? O sea, que se involucra con las emociones. Entonces, sí, Ajá, a veces ni siquiera tenemos eso, pues, así como nos van obligando. claro, es un poco complejo. A veces desde lo espiritual se habla que el recordar es bien interesante porque el recordar no es decir, "Uy, hace 8 años que hice". No es tanto de verlo así, sino es un recordar que las memorias siguen estando ahí. Es decir, como che, que traigo ese hilo conductor de un pueblo milenario, ¿sí? Esos genes, hablemoslo así, más fácil. Los genes, yo tengo genes de mi papá, de mi abuelo, y eso va quedando. Entonces, ese es el recordar de memoria. Es decir, cuando te ponen algo, yo creo que al bailar algo, no sé, en algún momento tú bailaste o te gusta bailar algo o escuchar algo y de una te lleva como un pasado y te erizas y como que te llena y eso es eso. Ese es el recordar de memoria. Porque de una otra manera tu cuerpo está recibiendo eso. Ujú. Tú escuchas algo y pues, esa vaina lo pone a uno. Entonces yo escucho un torbellino y esa vaina a mí me emociona. Yo digo, ah, qué vaina tan bonita. Entonces, ese es el recordar de memoria. Te escuchas algo y de una empiezas a recordar, porque es como si ya tú hubieses estado aquí en la Tierra. Pero no es tanto eso, sino que tus genes, traes genes de tu papá, de tu abuelo, de tu bisabuelo, de tatarabuelo. Entonces, de una u otra manera, hay una conexión desde los antiguos hasta Ujú. tú. Qué Y es chévere, eso. ¿verdad? Súper. Estoy aquí esperando a escuchar esos torbellinos. La verdad, sí, me interesa mucho todo el hecho de todo el trabajo que has hecho y siento que eso va a generar una necesidad de esta generación, que realmente no hay nada de información, ¿sí? De que hay muchos que dicen que son bailarines de danza folclórica, pero ni siquiera saben eh, quiénes son sus antepasados en la danza, qué hicieron, ¿sí? Ni siquiera indagan el hecho del por qué están haciendo el paso, sino que a veces solamente van a un salón de clase, ¿sí? Digámoslo así, y reciben la información, ¿sí? Reciben, pero a veces no hay oiga, ¿y por qué? ¿Sí? Porque a veces se limitan al hecho de que todo el docente lo tiene que dar, ¿sí? Sí, ese es el problema, ¿no? Que a veces sí y no. Siento que el docente también se le ha olvidado a una buena pedagogía. También hay que ver que muchos docentes hoy en día mmm, aprendieron y son copias de su maestro. Ujú. Y así. Entonces ven al maestro como el Dios. Ok. Y no debería ser así. Ahora,
digamos, yo le agradezco mucho a mi maestro Julio Javier Rúa, un gran maestro, pero lo que yo hago no tiene Nada que nada de parecido a lo de él. Y nunca he montado una danza de él. ¿Por qué? Porque yo soy de los que digo, tengo que crear. Yo no Ujú. tengo que ser como otros maestros que se vuelven copias. O voy a hacer la danza de mi maestro que investigó y se quedan todo el tiempo así. Entonces se quedaron ahí y entonces le enseñan a sus alumnos a hacer la danza que me enseñó mi maestro y así. Y esa es la danza y esa. Y estos pelados crecen con lo mismo. Me la enseñó tal y tal. Y, no. Entonces, ¿cuál es el aporte para del maestro para el folclore? ¿Cuál es el aporte del estudiante para el folclore, para la humanidad? ¿Cuál fue el aporte? Bueno, el maestro de aquí abajo que investigó y que hizo algún trabajo de campo y que construyó algo, bien o mal, hizo un aporte. Ujú. Entonces, se han venido quedando los maestros antiguos, quedaron sus danzas como la danza, hablemos la danza de la chicha, la danza de los negritos, la danza, bueno, todas estas danzas, y hasta ahí, hasta esa generación de mayores crearon, investigaron, bien o mal, pero gracias a ellos hay algo, hay Hay un algo. registro, Ujú. sí. Entonces, hasta ahí se quedaron. Y entonces hay una generación hacia acá que ellos se quedaron fue haciendo lo que aprendieron del maestro, pero no pusieron nada, no han puesto Nada, nada, no no han aportaron. investigado, no han aportado al folclore, no han creado. Entonces, es una problemática complicada desde los maestros de las nuevas generaciones. Ok. Oye, en verdad estoy feliz y satisfecha por esta entrevista. Siento que me has dado unas guías y unas pautas de tu vida increíbles, tu trabajo, todo lo que tú has hecho, has investigado. En verdad que es para resaltar. Por ende, quería ponerte dentro de estos pioneros de la danza en Colombia porque sé que hay muchos aportes positivos por tu lado. Así que en verdad estoy muy agradecida por este espacio que pudimos hacer y pues espero que también te hayas sentido muy bien. Sé que la diste toda hablando. Nada, no, Alejandra, muchísimas gracias por tu invitación y nada, ahí estamos para aprender, para enseñar y para construir y aportar a nuestro folclore, aportar al patrimonio, ¿sí? Y Ujú, aparte de aportar, cuidar, cuidar nuestras raíces, cuidar nuestra esencia, cuidar la historia, las tradiciones orales, las tradiciones espirituales de nuestros pueblos. Es muy importante tener ese, resaltar de dónde venimos. Yo peleo últimamente no ujú. peleo o discuto con las grandes eminencias del folclore que tenemos en Colombia, Ajá. que creen que a veces que por viejos son sabiondos y no, eso no tiene nada que ver. Porque a veces piensan, Hay digo, sabios el que no viejo son por viejo, sabios. sí, el viejo por viejo no es sabiondo, eso Ajá. ni el niño por ser niño no sabe nada. Hay niños que crecen con muchas cosas ya, muchas capacidades y crecen con mucha sabiduría. Entonces, es eso. Entonces, ando peleando porque todavía a este tiempo vivimos arrodillados todavía a los españoles. Ok. Todavía creemos que todo lo que hay acá, lo que tenemos, fue lo que nos trajeron ellos. No, eso es carreta. Entonces, lo que aportaron nuestros mayores, nuestros antepasados, ellos no hacían nada, eran unos simples indígenas mediocres, brutos, que es lo que encuentran los escritos, lo que dejaron escritos los frailes, los curas en ese entonces. No, y ustedes seguimos creyendo que los dioses y los que vinieron y armaron y dijeron todo y que nos siguen trayendo y fueron ellos. Y eso es una gran mentira, porque ellos vinieron, cogieron, se llevaron, transformaron, llegaron otra vez y esto es de nosotros. No, Ujú. la riqueza colombiana es grandísima, el sabor. Y tú que has podido viajar, conocer y llegar a otro país y ver toda la riqueza que tiene Colombia, bailando, la música, el sabor, esa esencia, eso no es de los españoles, eso no es de los españoles, esa esencia y ese sabor, eso es de nuestros nativos, eso viene de los mayores, de los indígenas, ¿sí? Eso, era Súper, eso. súper. De verdad que estoy muy feliz por este encuentro
En verdad que agradezco mucho, en verdad, por tu tiempo, porque sé que en estos tiempos se multiplica el trabajo. Entonces, nada, siento que das un aporte grandísimo a toda esta generación. Y nada, espero que te encuentres muy bien en casa y que sigas trabajando mucho así. Y prontamente estaré pendiente de ese disco Dale, que pues, pueda salir de eso palpable. dale, pues, no, muchísimas gracias. Claro que sí. Bueno, estás muy bien, cuídate mucho y Bueno, pues, ahí todo, me ahí cuidas. está.